Hoy vamos a ver el tema de sobrecargado de operadores. Pues todos hemos utilizado un operador, ¿verdad? Por ejemplo, cuando sumamos dos enteros, pues 3 más 2, pues obtenemos el valor de la suma. Realmente esta operación podemos verla de esta forma, como que yo estoy sumando un objeto de tipo entero más otro objeto de tipo entero, y el resultado en este caso particular es pues otro entero. Esto lo podríamos nosotros también implementar como una suma, o sea, un método que sume dos enteros y nos regresa pues ese valor, el int que está aquí. ¿Está bien? Y esto lo podríamos utilizar en nuestro código, pero como estamos muy acostumbrados a veces a utilizar, cuando sabemos pues qué es lo que va a suceder con este operador, pues es más sencillo utilizarlo así tal cual. Pues en este caso es como algo extra que tiene C# que nos permite definir cómo va a operar la suma, por ejemplo en este caso, entre objetos que ya no son enteros. O sea, en un entero no hay pierde. Pues si yo digo 3 más 2, pues yo sé que es 5. Pero ¿qué pasa si yo en lugar de tener números enteros, por ejemplo, tengo dos vectores? Yo defino una clase vector y tengo dos objetos de ese tipo. Pues ya la suma no está tan fácil definirla, tengo que hacerlo. Y en este caso el compilador no va a saber cómo sumar esos dos objetos. Yo tengo que implementar cómo va a ser la suma. Lo mismo podría ser con fracciones. Yo podría definir mi clase fracción, 3/4 más 1/2. Ok, de fábrica el operador más pues no va a funcionar al principio, porque pues yo tengo que decirle cuál es la manera en la que se van a sumar las fracciones. Ya hay algunos otros, por ejemplo las cadenas, esas ya está definido, ¿verdad? En C#. Yo ya sé que con el operador más pues voy a concatenar las dos cadenas, ¿ok? Pero pues hay ocasiones también en las que tal vez el operador no tenga sentido, ¿ok? O igual yo le voy a dar un sentido, pues el sentido que yo quiera como programador, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos sumar dos matrices, y entonces aquí lo interesante es que yo puedo agregarle el sobrecargado de los operadores que yo decida a mis clases. ¿Ok? Yo voy a decir, ok, este tipo de objetos se va a sumar o a restar o a multiplicar con este otro tipo de objeto y me va a dar este resultado. Algo importante, los objetos no tienen que ser del mismo tipo. ¿Ok? Incluso yo podría definir qué pasa si a un vector le añado una fracción, por ejemplo. ¿Ok? Yo puedo definir, ok, la suma entre este tipo de objeto y este va a ser esta. La suma entre este tipo de objeto y este otro completamente diferente va a ser esta otra. También el resultado. En ocasiones yo por ejemplo aquí podría definir que el más lo que me va a regresar va a ser, por ejemplo, el número de caracteres que hay en esta cadena, que son 4, más esta que son 5. Entonces esta suma yo puedo definir que me regrese un entero, que me regrese 9, por ejemplo. ¿Okay? Entonces no todos los operadores se pueden sobrecargar, y hay también varios tipos de operadores. Tenemos los operadores unarios, por ejemplo el más que hemos utilizado bastante, x más más, y más más. Bueno, este es un operador unario porque nada más se va a aplicar a un solo elemento. Tenemos estos operadores unarios y todos estos los podemos sobrecargar. También tenemos los operadores binarios, por ejemplo el operador de adición, ¿verdad? La diferencia, multiplicación, división, módulo. Todos estos operadores los podemos nosotros sobrecargar. Ahora, los operadores lógicos, por ejemplo el AND y el OR, no se pueden sobrecargar, ¿verdad? Aunque pues dependiendo de... Yo lo que sí puedo hacer es que mis objetos implementen el true y el false, y entonces ya se puede aplicar la lógica de los operadores de una manera ya directa. ¿Okay? Entonces, digamos, de manera indirecta lo puedo hacer implementando
el sobrecargado del operador true o false dentro de mis objetos. Ok, también, aunque no es en sí un operador, yo puedo sobrecargar el indexador. Digamos, yo puedo tener aquí uno de mis objetos y decir qué es lo que va a suceder cuando el usuario le ponga corchetes y un entero por ahí. Okay, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos la clase list, lo que sucede es que la clase list redefinió los corchetes y cuando nosotros le pasamos el índice, pues va y busca dentro de sus estructuras internas y nos regresa el objeto que está guardado en esa posición. También se puede, ya una vez que sobrecargamos, por ejemplo, la suma, digamos que ahí estamos también implementando la sobrecarga del más igual, porque recuerden que estos operadores realmente lo que hacen es ser una versión corta de una operación. El más igual es una, digamos que algo breve, digamos que una definición corta de él es A es igual a A más el valor que esté después del igual, ¿no? Más 1 o el valor que yo quiera. Entonces aquí no hay en sí una sobrecarga, sino que más bien si ya sobrecargamos el operador, en este caso de adición, pues ya se va a utilizar y se va a tener esta prestación, digamos. Ahora, los operadores que no se pueden sobrecargar son estos que están aquí. ¿Okay? Ninguno de estos operadores podemos sobrecargar. Muy bien, ahora vamos a ver pues, la sintaxis de cómo se realiza esta sobrecarga con un ejemplo de la misma documentación de Microsoft. Vamos a suponer que queremos sobrecargar el operador de adición, etcétera, para un tipo de dato que vamos a hacer. Vamos a hacer la fracción, ¿okay? Como vimos anteriormente, ¿no? Los números racionales. Y aquí lo que vemos es que en este ejemplo se define a la fracción, esto lo vimos ayer, como una estructura. ¿Por qué? Porque básicamente este tipo es un valor que vamos a tener. Recuerden que era una de las condiciones en las que era bueno tener a las fracciones, perdón, a las estructuras. Ahora, también quedamos que cuando yo creo un objeto tipo valor, lo mejor es que sea read-only. O sea que yo nada más lo creo y ese va a ser el valor que va a tener a lo largo de su vida. Entonces, en este caso, esta estructura la definimos como read-only. Se hace de esta manera. Okay. Public, ok, yo quiero que esa estructura sea read-only y le voy a llamar fraction. También, al igual que las clases, las estructuras empiezan con una letra mayúscula, ¿verdad? Por convención. Ahora, cuando definimos nosotros una estructura read-only, también sus miembros, ¿verdad? De instancia tienen que ser read-only. Entonces, por eso pongo aquí private, en este caso es privado, read-only, y tenemos el numerador y el denominador. Ahora, recordemos que cuando tenemos el constructor en una estructura, yo tengo que inicializar, ¿verdad? Todos los miembros, ¿ok? Todos los campos. Ahora, en este caso, pues tomamos el numerador y el denominador como parámetros y los asignamos. Ahora, claro, sabemos que cuando yo defino una fracción, el denominador no puede ser 0, ¿verdad? Porque este tendría un valor indeterminado. Entonces, en este caso, aquí se está haciendo uso de una excepción. Estamos lanzando una excepción, se le llama a lo que se está haciendo aquí. Este tema lo vamos a ver en la unidad 5, ¿verdad? Pero imaginemos ahora que el lanzar una excepción es como enviar una señal de error. Algo está pasando, aquí hay un error y el que manda llamar al constructor debe de encargarse de ese error. Digamos que le estamos mandando una señal al que está tratando de crear la fracción, le decimos, hey, el denominador no puede ser 0 y él tendrá que atrapar ese error o de plano, si no lo hace, al usuario final le va a salir ese error cuando esté utilizando el programa. ¿Ok? Entonces esto de aquí ya lo
ya lo hemos visto, ¿verdad? Es en esta parte de aquí es donde se hace la sobrecarga del operador. Para empezar, veamos cómo la sobrecarga de operadores siempre son estáticas, ¿ok? Digamos que el encargado de hacer esta operación es en este caso la estructura fraction. El método va a pertenecer a la clase o a la estructura, no a los objetos, ¿ok? Entonces, cuidado, no podemos utilizar this o algo, no está este concepto. Simplemente leemos los valores tal cual. Entonces aquí, siempre cuando definimos un operador, por ejemplo el de adición, tenemos que pensar, ok, ¿qué voy a...? En este caso, perdón, este no es el de adición, porque si se fijan nada más tiene un solo parámetro, por lo tanto este es un operador unario, es el más fracción, ¿ok? Entonces, siempre tenemos que pensar cuáles van a ser los parámetros del operador, o sea, qué va a estar a la izquierda o a la derecha en caso de que sea binario, o qué va a estar pues a la derecha en caso de que sea unario. Bueno, ahí va a depender del uso del operador, ¿no? Por ejemplo, si es más, pues va a estar a la derecha. Pero bueno, está el operador y cuáles van a ser los parámetros y también cuál es el valor resultado de la operación. La mayoría de las veces voy a tomar objetos del mismo tipo y me va a regresar un objeto del mismo tipo, pero les repito, esto no es obligatorio, ¿ok? Yo puedo jugar con este concepto y tener, digamos, operandos de diferente tipo. Ahora, aquí siempre entonces va a ser public, static, y luego el valor que decidamos, aquí pues siempre va a ser fraction, y lo que es el parámetro que se va a tomar va a ser del mismo tipo fraction. Y aquí la palabra clave es operator. Siempre tenemos que poner operator, espacio, y luego aquí el operador que vamos a utilizar. Ok, fíjense que va el operador. Hay que tratar de ponerlo pegadito a los paréntesis para que esté mejor. Y ya después el parámetro. Y el resultado aquí va a ser un return. Como este prácticamente regresa el mismo valor, ¿verdad? Por eso simplemente se pone este tipo de expresión y ya lo regresamos. Ahora, cuando lo multiplicamos, digamos, por el valor negativo, vamos a ver cómo lo que sucede es que creamos un nuevo objeto tipo fracción con el valor negativo y ese va a ser el que vamos a regresar. Ok, entonces, claro, aquí lo único que sucede es que cuando creamos el resultado, el numerador lo creamos como negativo. Entonces aquí se vendría y se generaría una copia, vamos a decirlo así, en otro lugar en la memoria, pero con el numerador negativo. Ahora, esta sí es la adición. Aquí lo que sucede es de nuevo estático. Fraction es el valor que va a regresar, el operador más, y aquí ocupamos dos operandos, dos parámetros de aquí para el método, y básicamente se crea un nuevo objeto. Vean cómo el return nada más es, ok, voy a crear un nuevo objeto tipo fracción, y pues básicamente utilizo las operaciones para sumar a las dos fracciones, ¿verdad? Multiplico los denominadores y después cruzamos numerador por denominador de una fracción y el numerador por el denominador de la siguiente. Básicamente es la operación que ya hemos visto muchas veces. Y algo interesante también y que les sugiero que sigan esta idea, sobre todo en la tarea, por ejemplo, se puede utilizar este concepto. Ya una vez que ustedes tienen definido un método donde se realiza, por ejemplo, la suma, traten de no repetirlo, ¿ok? Si ustedes dicen, aquí voy a hacer lo mismo, pero con valores negativos, pues entonces lo que pueden hacer es utilizar lo que ya hicieron anteriormente. Entonces fíjense aquí en este ejemplo, eso se hace muy bien. Si yo ya tengo la posibilidad de cambiarle el signo a una fracción, pues lo voy a hacer aquí, ¿verdad? Por eso es menos b. Y después yo ya tengo la adición y yo sé que la diferencia es simplemente sumar el valor negativo a una fracción. Pues aquí, si se fijan, se resuelve esto de una manera muy buena. Aquí se sigue la máxima de no repetir
el código. En inglés hay bueno, sí se utiliza mucho el concepto DRY, D-R-Y, que es Don't Repeat Yourself. Vamos a tratar de no repetir código. Es mejor mandar llamar esa parte del código y reutilizarla. De esta manera, si hay que corregir algo, nada más lo tenemos que corregir en un solo lugar. ¿Ok? Ahora la multiplicación pues está más fácil, ¿verdad? Aquí simplemente se multiplican numeradores y denominadores. Aquí está el operador de multiplicación. La división, aquí está también el problema, ¿verdad? Si el numerador es igual a 0, también tenemos ese problema. ¿Ok? Y de nuevo se regresa pues, una fracción. Pero vean, entonces la estrategia es crear una nueva fracción, pero pasamos al constructor los valores que queremos que tengan como resultado, ¿verdad? De la operación del operador mismo. Okay, entonces aquí hacemos nosotros la división entre dos fracciones y generamos un nuevo objeto que tiene esos valores. Por último, y esto es nuevo también, no lo hemos utilizado. Nosotros siempre hacemos el imprime o algo similar. Esto, como no hemos visto herencia, por eso no lo he visto, pero es buen momento para ya ver esto. Todas las clases tienen definido un método toString. Este método toString pues convierte a objetos de esa clase a string, y por defecto lo que se imprime es el nombre de la clase, ¿verdad? Entonces nosotros normalmente redefinimos este método para que imprima otra cosa. Entonces en este caso aquí se está redefiniendo ese método. Decimos ok, public override. Vamos a redefinir a este método que ya pensemos ahorita viene de fábrica, que se llama toString, y yo quiero que en lugar de que se imprima eso del nombre de la clase, quiero que imprimas esto como la fracción, ¿no? Numerador entre denominador, y ese es el valor que se va a imprimir. De tal manera que ahora nuestro código ya puede ser más limpio, digámoslo así, más sencillo. Yo aquí creo dos objetos tipo fracción, por ejemplo en este caso 5/4 y 1/2, y ya después en lugar de llamar métodos y todo, simplemente imprimo directamente. A ver, imprime menos a. Pues se va a imprimir menos 5/4, que sería el valor este. A más b. Pues 14/8. Aquí no se simplifica aquí la operación. Ya algo más avanzado podría ser que incluso hubiera una parte entera en la fracción, y que cuando yo sumo, pues se simplifique si es posible. ¿Okay? Por ejemplo, 7/4 o un entero y 2/5, cosas de ese tipo. Ahora, también aquí vemos la resta, la multiplicación, la división. Algo interesante y que hace falta también recalcar es que si yo sobrecargo, por ejemplo, el operador mayor que, ¿qué es lo que va a regresar este operador? Pues va a regresar un valor booleano, ¿verdad? Debería regresar verdadero o falso. Este objeto es mayor que esto, pues si lo es, pues me va a regresar verdadero, si no, falso. Cuando sobrecargamos operadores como el mayor que, también tengo que sobrecargar el menor que. ¿Ok? Porque qué tal si nosotros utilizamos el mayor que, pero en una negación no se va a poder realizar la operación inversa. Entonces en esos casos también el mismo compilador nos va a pedir, hey, pues ¿dónde está la versión inversa? Si tú pones mayor que, pues dime cuál es el menor que. ¿Okay? No sé si tengan preguntas sobre esta forma de definir nuevos operadores para nuestros objetos. Tengo una pregunta. Sí. En la parte de la resta, sí, dice que no hay que repetir, pero no entiendo por qué
o sea, ¿qué se queda guardado en A o por qué no es necesario repetir y solo poner simplemente eso? Ah, muy bien. Porque imagínate que cuando tú haces menos B, por ejemplo, ¿no? Vamos a empezar por esta parte. Cuando yo hago menos B, lo que sucede es que este valor que entra aquí en B se pasa a aquí. Porque como este ya es el menos B y esta es una fracción, aquí se ejecuta esta partecita de aquí, este código. Entonces imagínate que aquí entra la B y nos regresa ahora la fracción B, pero con el numerador negativo. Entonces aquí ya lo tenemos. Y luego primero se hace esto. Y después, ya aquí imagínate que esto se reemplazó por la fracción B pero negativa. Y después se hace la suma A más B. Se hace este código que está aquí. Entonces la A se entra aquí. La B ya con el valor negativo entra aquí y se hace la suma y nos crea aquí ya una nueva fracción y es la que se regresa. Entonces por eso les digo, aquí estamos utilizando el código que tenemos ya aquí. O sea, aquí mismo ya si tú utilizas el A más B y si son fracciones, ya se está ejecutando este código de aquí que redefiniste tú. Por eso se puede utilizar. No sé si con eso sí contesté tu pregunta. Sí, ya me quedó claro por qué no se ocupa repetir, pero no entiendo por qué de A va hacia arriba, pero bueno. Ah, ok, no hay problema. Es que imagínate que aquí este código, si te fijas algo raro, también podríamos decirlo así. Oye, estás utilizando fracción, pero yo todavía no termina siquiera de definir fracción. Digamos que todo esto se va a ejecutar, por decirlo así, o así imagínatelo, pero ya después cuando se aplique, ahora sí va a buscar que todo coincida. No hay problema aquí con el orden de los métodos porque todo es parte de una misma estructura. ¿Ok? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, sí les queda claro por qué esto de división entre cero. ¿Verdad? ¿Creen ustedes que esta evaluación es redundante? A ver. Que yo sepa, no, porque si se hace que recuerde, falla el programa. Ajá, sí, o sea, aquí lo importante es que, aunque no está mal un cero como numerador, cuando lo vas a dividir, ahí sí importa. Entonces, por eso aquí sí se tiene que evaluar el numerador, ¿ok? Sabemos que, por ejemplo, 0 quintos no hay ningún problema, ¿verdad? Sabemos que es 0, pero ese número no tiene ningún problema, ¿verdad? Pero si quieres dividir 0 quintos contra cualquier otra fracción, pues ahí se va a dar el caso de una división entre 0, por lo tanto, ya desde aquí, antes que eso suceda, aquí ya se lanza la excepción, ¿ok? Nada más esa sería la idea. ¿Ok? Aquí cuando se... O sea, lo estamos atrapando antes de que suceda aquí, ¿verdad? Porque si se fijan aquí, esto cuando entren esos valores, aquí va a haber una multiplicación por 0 y acá va a fallar. Pero digamos aquí se atrapa antes. ¿Ok? Por eso está bien tenerlo de esta manera. Atraparlo en cuanto sabemos que tenemos un problema, ahí lanzar la excepción. Okay, vamos a ver, les digo, el tema de excepciones más adelante. Tenemos nosotros siempre cuando vayamos a hacer nuestro programa, es parte de nuestra metodología, el ver cuáles van a ser los posibles errores. Y también se acuerdan que vamos a utilizar más adelante pruebas, ¿verdad? Van a hacer ustedes pruebas para su propio código. Es importante que también validen que efectivamente su código en esos casos extremos sí lanza la excepción que se debería de lanzar en caso de un error de este tipo. ¿Okay? Esto nos protege, digamos, como programadores para posibles errores. Preferible que me lance un error a que suceda algo erróneo y el sistema no se dé cuenta o los usuarios no se den cuenta.
Ok. ¿Alguna pregunta? Vamos haciendo un ejemplo. Vamos haciendo nosotros nuestra propia sobrecarga. Vamos inventando algún tipo y vamos sobrecargando un operador. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a crear un nuevo proyecto. Y vamos a poner, por ejemplo, nuevo proyecto de consola.net. Lo vamos a poner, ese lo voy a dejar aquí en repos y le voy a poner sobrecarga de operadores, sobrecarga op. Acuérdense, ya habíamos visto el tema de sobrecarga de métodos. Aquí estamos viendo sobrecarga de operadores, que es algo un poco distinto. Ok. Ok. A ver, nosotros podemos hacer sobrecarga de operadores de cualquier tipo de objeto. Por ejemplo, vamos a hacer algo que normalmente se discute mucho es cuando tenemos, por ejemplo, algún equipo de fútbol o un equipo de fútbol americano, de lo que sea. ¿Cuál equipo es mejor? Entonces, a ver, vamos a hacer nuestra clase equipo y vamos a sobrecargar el operador de mayor que para ver si un equipo es mejor que otro. ¿Ok? Entonces vamos a ver, ustedes me pueden sugerir. Voy a poner aquí public string y aquí le voy a poner el nombre del equipo, ¿no? Por ejemplo, nombre. ¿Se acuerdan? Podemos utilizar aquí esta versión corta. Get, ¿verdad? Punto y coma y set. Punto y coma. De una vez lo vamos a hacer así. ¿Qué más ocuparíamos de un equipo? Por ejemplo, podríamos poner la fecha en la que se fundó. Voy a poner yo aquí public datetime string fundación fundado y así. Y pues ya aquí get set. Más esto lo voy a poner copy paste así, ¿eh? Ok, fundado. Ay, no sé por qué puse aquí string. Es fundado. ¿Qué otra cosa creen ustedes que es importante para ver si un equipo es mejor que otro? Vamos a poner dos aspectos más. Por ejemplo, ¿qué les parece el número de campeonatos que ha ganado? Public. Lo voy a poner int campeonatos. Ok. ¿Y qué otra propiedad de los equipos sería interesante? ¿No? Por ejemplo, número de seguidores o número de derrotas. De derrotas. Es que casi nadie lleva el registro del número de derrotas, ¿no? Digamos así como historia del equipo. ¿Qué les parece seguidores? Está medio difícil, ¿verdad? Seguidores en alguna red social, por ejemplo. ¿Qué les parece? Voy a poner aquí int. Capaz que son hasta seguidores. Followers podría ser. Seguidores. Ok. Ahí está con eso. Ahora, vamos a hacer el constructor. Aquí yo no quiero trabajar mucho. Entonces vamos a decirle aquí que nos genere el constructor. Ok, ahí está. Y vamos a hacer el primero para probar esto, el override to string, para decirle, para que vean cómo funciona esto del toString. Ok, entonces voy a poner aquí public
override. Esta palabrita es, voy a redefinir. Vamos a verlo esto con más detalle cuando veamos herencia. Pero aquí pues vamos a verlo de esta manera. Voy a redefinir el método que viene de fábrica, veámoslo así, que se llama toString. Entonces aquí le pongo así. Y vean cómo aquí inmediatamente ya me ayuda a mí el Visual Studio y me pone, ok, regresa. Y esta es la implementación por defecto. Pero yo aquí lo que quiero es regresar, pues, la representación así, el nombre del equipo, cuándo fue fundado y cosas de ese tipo. ¿Okay? Ahorita nada más le voy a regresar el nombre del equipo. ¿Okay? Porque aquí en lo de la fecha, pues vamos a tener que, podríamos entrar en temas de el formato en el que se va a establecer. Bueno, lo vamos a dejar así por default. Pero cuidado, después yo puedo ver más adelante cómo darle formato a la fecha para que salga de una manera más bonita. Ahorita simplemente voy a hacer esto. Aquí varía un poco. ¿Se acuerdan que nosotros siempre hacemos el console write line? Quiero hacer algo similar, pero pues no lo voy a imprimir. Voy a regresar la cadena. Entonces aquí lo que hacemos es string.format. Este sería digamos como el formato que le voy a dar yo a mi cadena. Y aquí puedo utilizar como si fuera el console write line. Aquí puedo poner los pesitos y mis llavecitas así. Ok, y aquí podría poner ya el nombre del equipo. Ok, y luego la fecha de fundación. Ahí entre paréntesis lo vamos a poner. Fundado. Ok. Punto date. Ay, ese aquí me equivoqué de símbolo. Ok, fundado. Punto year. El año de fundación nada más va a aparecer. Y el número de campeonatos. Vamos a poner algo así como campeonatos. Aquí le ponemos campeonatos. Y ya, los seguidores como que todavía no es importante. ¿Se fijan? Entonces yo aquí estoy redefiniendo toString. ¿Qué significa esto? Recuerden, ahorita estamos viendo prácticamente algo que se llama también como, digamos, algo para que la sintaxis sea más sencilla. ¿Okay? Puede ser algo como azúcar sintáctico. Aquí en lugar de poner console write line y poner toString o algo, lo hubiera puesto antes sin el toString para que vean cómo se imprime si no lo redefinimos. Ahorita lo voy a hacer. Ok, entonces voy a crear un equipo. Por ejemplo, equipo. Pues ahí ustedes creen su equipo. Le voy a poner var. Un equipo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el equipo América. América igual a new equipo y pues le vamos a poner el constructor nombre América y luego ¿qué ocupamos? El new, aquí tenemos que ponerle new datetime. Le ponemos ahí cuando se fundó, 1916, octubre, creo que el 12 de octubre. Ok, y campeonatos no me acuerdo, pero vamos a ponerle unos 14. Ahí me dicen si se acuerdan ustedes. 14 y seguidores tampoco no sé, pero vamos a ponerle unos 2 millones. Bueno, no, 1 millón. Aquí también vamos a ver si funciona. A veces ya ven que cuando escribimos números se nos hace difícil, ¿verdad? Como que nos gustaría que hubiera comas cuando definimos un número. También se puede usar algo como una coma, así. Aquí sería como 1000, pero yo ya sé que es 1 millón, entonces
Lo puedo usar así. Esto se hace con decimales. Déjenme ver si funciona también con enteros. Ahí está. Ok, esto es como 1.000.000, pero utilizo este subguión como para que no equivocarme, pues sí que sea más fácil. Ok, no sé si podemos poner algún otro equipo. El Real Madrid o no sé cuál podríamos poner. El Cruz Azul podríamos poner, a ver. Cruz Azul. Pero aquí no sé muy bien cuántos campeonatos. Ahí le voy a inventar, ¿eh? Póngale la fecha, no sé cuándo se hizo. Le voy a poner 1934. En enero. Campeonatos ha de tener como unos 6, ¿no? Unos 7. Y vamos a suponer que es más popular. Tiene 2 millones. Ok, ahora lo suave es que yo puedo poner console write line y nada más escribo el nombre del objeto aquí. Ok, le puedo poner aquí América. Ya. A ver, ahora vamos a poner Cruz Azul. Ok, voy a correr el programa, control F5. Y ya vemos que se imprime, ¿no? América, 1916, campeonatos. Ahí como que me faltó un espacio, ¿no? Campeonatos, 14. Ok, aquí lo corregimos. Campeonatos y luego un espacio. Ok, lo voy a volver a correr. Ahí está, se ve mejor. Ok, América, 1916, entre paréntesis. Me gusta que se vea aquí la fundación. Ahora, ¿qué pasa si yo comento? Pero los seguidores no los voy a poner para que se vean ahí en... ¿Mande? Perdón, no te escuché. A los seguidores no los voy a poner para que se vean en cuando se imprime la cartola. Ajá, no los iba a poner, pero vamos a poner. Seguidores. No decía, profe, si no los iba a poner, pues no los ponga. Seguidores. Y lo vamos a poner ahí para que se vean. Es que, sí son, viéndola bien, sí son bien importantes, ¿eh? Seguidores, ¿ok? Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si esto lo comento? O sea, si no le pongo el toString. Cuidado, también puedo seguir poniéndolo así. No me va a marcar error, pero vamos a ver qué es lo que me imprime. Me imprime sobrecarga op, o sea, el nombre del proyecto, y luego punto, el nombre de la clase. Como que no tiene chiste, ¿verdad? Pero cuidado, a cualquier objeto, si quisiéramos saber nosotros el tipo del objeto, al momento de estar ejecutando, lo podemos imprimir simplemente así. Pero, pues como que no nos dice nada. Entonces, si yo redefino ese método toString que tienen todos los objetos, pues mucho mejor, ¿verdad? Se va a ver como información adicional. Muy bien, ahora entonces vamos rápidamente a hacer nuestro sobrecarga de operadores, porque si yo ahorita trato de hacer algo así, por ejemplo, como if, por ejemplo, América menor que Cruz Azul, entonces, y ahí me está marcando error, ¿no? Y vamos a suponer que aquí vamos a imprimir al mejor. Bueno, de este caso, entonces, digamos que si esto, si no, okay, else, imprime esto, pero aquí nos marca este error. Dice, hey, el operador menor que no puede ser utilizado, pero para operandos de tipo equipo y equipo. Entonces vamos rápidamente a hacer una sobrecarga para que esto funcione. Entonces venimos para acá, ya vimos, vamos a poner aquí, ya vimos que es public, ¿verdad? Public. Vamos a decidir ahí cómo vamos a ordenar a los equipos. Podría ser por fecha de fundación, campeonatos, vamos a ver. Entonces, en este caso, recuerden, debe ser static. ¿Okay? Va a pertenecer a la clase. Y luego el tipo. Entonces pienso, el mayor que, menor que. Si se fijan aquí cómo lo estoy utilizando, me debe regresar un booleano. ¿Okay? Entonces voy a poner aquí bool. ¿Okay? Así. Y aquí voy a escribir ya la palabra operator. Operator.
Así. ¿Y cuál es el operador? Por ejemplo, quiero este que está aquí, que es menor que. Menor que. ¿Y qué toma este operador? Pues toma dos equipos. Entonces le puedo poner aquí equipo A, coma, equipo B. Equipo B. Y aquí podemos poner, como hace un momento, el return, que es lo que voy a regresar. Entonces, aquí lo voy a poner así, de una manera muy básica, porque nada más voy a considerar un elemento para la evaluación. Si fuera más complejo aquí la cosa, pues tendría que utilizar ya el cuerpo normal. ¿Okay? Entonces aquí lo que voy a hacer es simplemente regresar. Por ejemplo, vamos a suponer que a mí me importan los seguidores. Esa es la manera en la que yo defino si uno es menor que. Entonces, puedo hacerlo así. Regrésame simplemente a punto seguidores menor que. Fíjense, aquí la idea es que simplemente utilizo el mismo operador, pero con algún elemento. Recuerden, este operador ya está definido para enteros, fechas, strings. Entonces lo voy a hacer de esta manera. A.seguidores menor que B.seguidores. Digamos que la responsabilidad de que es menor o mayor, pues simplemente la defino en términos de esto. ¿Okay? Ahora, ¿qué vemos aquí? ¿Qué me dice? Me dice, hey, el operador menor que también ocupa el mayor que. ¿Se fijan? Aquí me está diciendo, por eso me marca error. Cuidado, voy a hacer uso del copy-paste. Y aquí pues simplemente voy a cambiar mayor que. Cuidado, no tengo mayor o igual. ¿Okay? También en algunos casos sí podría ser necesario. ¿Okay? Y aquí simplemente lo voy a poner así. ¿Ok? Y ya lo puedo correr el programa. Acá también ya no me marca error. Entonces vamos a ejecutarlo. Y ya me dice, ok, América con campeonatos. Ok, porque, pero yo más bien quería que imprimiera el que tiene mayor. Entonces más bien lo vamos a hacer así. Que tiene más seguidores. Ups. Ok, ahí está muy bien. Cruz Azul es un mejor equipo porque tiene más seguidores, ¿verdad? En este caso. Pero yo defino, ¿okay? Por ejemplo, ustedes podrían definir, bueno, no, yo creo que a lo mejor se debería de considerar darle más peso a campeonatos, luego a seguidores, tal vez la fecha de fundación es importante. Y ya, ustedes pueden definir cada quien. Por ejemplo, yo aquí, no, lo más importante es pues cuántos seguidores tiene un equipo, porque eso lo hace muy popular y todo. Entonces, en base a eso yo voy a considerar si un equipo es mejor que otro. Es algo como que igual nadie se puede poner de acuerdo, ¿verdad? Porque habrá muchas maneras en las que un equipo sea mejor que otro, etcétera. Pero aquí este es como un ejercicio para que vean que prácticamente muchas de nuestras clases podrían tener operadores ahí que tendrían sentido. ¿Okay? Aquí como que no tiene sentido sumar equipos, por ejemplo. También otro punto importante, el saber si un equipo es mejor que otro, compararlos en este sentido, va a ser muy importante cuando queramos ordenar, por ejemplo, objetos en una lista, por ejemplo, por orden alfabético. Entonces vamos a ver que también hay otros métodos, así como hay el toString, hay uno que es compareTo. Ese método lo vamos a tener que redefinir cuando nosotros, en ciertas condiciones, cuando queramos que se ordene una lista de cierta manera. Es otro de los métodos también importantes para nuestros objetos. ¿Okay? Aunque vamos a ver que hay varias maneras de ordenar a los objetos. O sea, podría ordenarlos ya con funciones yo que defino. Creo que ya utilizamos algo de eso. Utilizamos un delegado para poder ordenar una lista. En este caso, pues esto va a ser también importante más adelante. No sé si hay alguna pregunta. Déjenme ver aquí el chat.
Ah, no teníamos aquí. A ver, déjame ver. ¿No hay preguntas? Acá están. Profe, yo tenía una duda. Sí. Pero es del documento de Microsoft. Ah, ok, me regreso ahí. Sí. Ya ve que, por ejemplo, nos da para cuando son divisiones indeterminadas. Sí. El error de argument section y ya el texto, de que no se puede dividir. Porque no solamente se podría poner if denominador es igual a 0, console grad line denominador no puede ser 0. Ok. Porque se usa. Sí, en este caso, una excepción es más fuerte, porque digamos que el console nada más es algo como que informa, pero el programa seguiría avanzando. Y lo que sucedería es que cuando tú vas a hacer alguna operación con esa fracción, va a suceder el error así abruptamente, porque no se puede realizar la operación. Entonces, una diferencia entre console write line es que es como informativo. Imagínate, nada más, ok, ahí va. Pero este no, este es como una alerta muy, muy fuerte dentro de tu código, que en caso de que el usuario no lo voy a lanzar una excepción aquí para que vean qué es lo que sucede. Ok, en el programa que estamos viendo. O sea, si uno no lo atrapa, se interrumpe el programa y no avanza, digámoslo así. Miren, ok, aquí. Yo estaba súper bien, pero al querer imprimir voy a lanzar una excepción nomás porque sí. Ok, aquí está incluso te dice, hey, ya ni siquiera va a llegar este código. Ok, porque algo pasó. Es un warning, no hay problema. De todos modos lo voy a ejecutar. Control F5. Pero van a ver qué pasa. Se fijan, se lanza la excepción así. Y ya se interrumpe ahí el programa. Y no avanza. ¿Ok? O sea, es como que hay un error muy importante. Y en el otro caso, si se hubiera puesto console write line, nada más se imprime y ya. Ok, vamos a ver más adelante excepciones. Aquí realmente lo que tengo que hacer cuando yo llamo algo que puede tener excepciones es utilizar un bloque try y catch, que vamos a ver más adelante. Pero sí, esto es completamente más pesado que simplemente imprimir a consola. Okay, es una alerta y está lanzando un error en el programa que va a suceder hasta que el programa ya esté en ejecución. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces de tarea para el lunes les voy a dejar que hagan ahora una clase tipo dominó. Ya ven que los dominós tienen dos secciones donde tienen los puntitos. Y nosotros cuando jugamos dominó, al terminar el juego, sumamos, imagínense que sumamos las piezas de dominó, pero realmente lo que hacemos es sumar la cantidad de puntitos que hay en todos los dominós. Y de esta manera pues sabemos el resultado del juego, en el sentido de que el que tenga menos puntitos gana. Entonces eso se los voy a poner en una tarea, que hagan la clase de dominó. En este caso va a tener dos secciones, ¿verdad? Donde va a tener los puntitos y van a tener que hacer algo, el operador de suma, y lo único que tienen que hacer es sumar la cantidad de puntitos en todos los dominós. Ahí lo importante es que la suma, en lugar de regresar otro dominó, lo que va a hacer es va a regresar un entero, que nos digan cuántos puntitos hay entre los dos. ¿Ok? Algo así se podría implementar para un juego sencillo de dominós. Ahí, por ejemplo, se podría comparar entre un lado del dominó y otro para ver si se pueden, ya ven, si se pueden conectar en el juego o cosas de ese tipo. ¿Ok? Vamos a hacer ahorita algunos programas donde utilicemos ya todo lo que hemos visto. Básicamente ya vimos buena parte de la unidad 1 y 2, entonces ya podemos hacer algunos programas donde apliquemos más bien lo que hemos estado aprendiendo. Ok, entonces eso es todo. Si no hay alguna pregunta, terminamos la clase. No, bueno, entonces... Sí, profe, gracias. Nos vemos.